nosotros vamos a entrar a nuestra unidad que se llama cinemática de partículas. ¿Ah? Para eso hay que definir qué es la cinemática y qué es la cinética. Eso debe de quedar muy, muy claro para poder trabajar. Vamos a empezar con la cinemática porque es el tema de hoy. De hecho, es la unidad con lo que vamos a empezar. Así que vamos a hablar un poquito más de la cinemática y sí vamos a platicar de la cinética, pero no tanto. ¿Va? Eso ya en su momento que empecemos esa unidad, platicaremos al respecto. Bueno, ¿qué es la cinemática? Recuerden que la dinámica va a estar estudiando pues, cuerpos en movimiento, ¿no? Todo lo que se mueva es estudiado por la dinámica. Recuerden que es parte de la física clásica, o sea, no estamos hablando de la física cuántica y eso, no, física clásica, ¿no? La dinámica como tal, pues estudia los cuerpos en movimiento. Sin embargo, se divide en dos, la cinemática y la cinética. Por ejemplo, vean, aquí va viajando esta pelotita, ¿ok? ¿Qué es lo que está describiendo esta línea que vemos acá? ¿Qué describe? La trayectoria, ¿verdad? O sea, la trayectoria, es decir, está describiendo cómo se va a mover. ¿Ah? Cómo se va a mover, es decir, desde que le pegue va de salida o, no sé, de entrada, dependiendo hacia dónde va. Pero lo que está describiendo es cómo se va a mover, a eso se le llama trayectoria. ¿Ah? Y lo que nosotros tenemos, pues, es un movimiento de la pelota, un desplazamiento. Es decir, un desplazamiento quiere decir que se mueve, que se desplaza de un punto hacia otro, ya sea en X, ya sea en Y, no sé, o en una coordenada arbitraria. ¿Va? Bueno, entonces, la cinemática lo que va a estudiar, pues son estas trayectorias, cómo se están moviendo los cuerpos o cómo se van a mover. Es decir, la cinemática va a tratar de predecir, primero, qué tipo de movimiento es. ¿Va? Por ahí vamos a clasificar esos movimientos más adelante, en rectilíneo uniforme, curvilíneo, etcétera, ¿no? Primero va a haber eso, ¿no? Decir, mira, este es un movimiento que se comporta, no sé, en línea recta. Y luego de eso, ¿qué más va a estudiar? Pues te va a ayudar para poder predecir si acá está en un tiempo igual a 0, ¿en dónde está aquí? ¿Cuánto vale el tiempo? ¿Va? Y también cuánto ha recorrido, ya sea en X o ya sea en Y. ¿Vale? Te va a ayudar, en pocas palabras, para predecir las posiciones. Y no solo las posiciones, velocidades y aceleraciones. ¿Ok? Por acá tenemos otra figurita. Este es un avioncito. Si se dan cuenta, ¿qué pasa acá? Acá me dice que está en una velocidad igual a 0. Luego se acelera, tenemos otra velocidad. Aquí puedes notar que estamos en línea recta, ¿no? Es un movimiento rectilíneo. Pero pues aquí ya se eleva, ¿no? Entonces, este movimiento se describe de esa forma, ¿vale? Entonces, vamos a tener claro que la cinemática estudia la geometría. Geometría, chavos. ¿Qué es la geometría? Bueno, pues si es circular, si es recto. Acuérdense que la geometría pues es el estudio, obviamente, las figuras geométricas de las formas. ¿Va? En pocas palabras, ustedes podrían decir que estudia la forma del movimiento. ¿Va? O sea, las trayectorias, cómo va a describir esa partícula su movimiento. Entonces, por eso la cinemática es muy importante. Al inicio, pues es con lo que nosotros pues empezamos dinámica, ¿no? Vamos a conociendo algunos conceptos de dinámica. Pero la cinemática solo se trata de eso, ¿no? De predecir, o sea, de hacer cálculos sobre posiciones, tiempos, velocidades y bla, bla, bla. Nada más. A mí no me está interesando, por ejemplo, no me está interesando aquí cuál fue la acción que provocó este movimiento. Por ejemplo, esto, ¿qué lo provoca? Pues tiene unos motores, ¿no? ¿Vale? Tiene unos motores. Aquí a lo mejor le va a pegar, tiene una fuerza. Pero a mí no me interesa la fuerza, ¿no?
Por aquí, yo por el momento no sé cuánto vale esa fuerza, o no sé la fuerza que produce el movimiento. Es más, ni me interesa, ¿ok? No me interesa porque solo me dice que se va desplazando y cuál es el tipo de movimiento, y ahora sí, hacer cálculos, hacer predicciones. Pero por el momento eso no me importa. Obviamente, la cinemática se puede ver como la cinemática de partículas, que era justamente lo que veíamos aquí. ¿Por qué es una partícula? Recuerda cuando nosotros vimos estática. En estática vimos estática de la partícula. ¿Y qué hacíamos que era estática de la partícula? Ah, bueno, que agarraban y era un punto donde concurrían las fuerzas, ¿o no? ¿Sale? Las fuerzas eran concurrentes. Este era mi punto. Entonces yo decía que esta era la partícula. Ahora, en dinámica, el cuerpo yo lo voy a ver como una partícula. Por ejemplo, aquí es una pelota, ¿no? Es una pelotita y yo la veo como una partícula, como un punto. Aquí es un avión, pero también lo puedo estudiar como ¿qué? Como una partícula, como un puntito, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el estudio de la cinemática de la partícula. Ahora, cuando ustedes ya conocen la cinemática de partículas, pues nos pasamos a algo un poquito más complejo, que es la cinemática del cuerpo rígido. Ahora, yo ya no voy a ver que este brazo, ya no voy a ver que es un puntito, ¿verdad? Ya no me interesa verlo así. Lo que yo quiero ver o quiero saber es cómo se va a desplazar cada parte de este brazo. Por ejemplo, la que voy a marcar de color rojo, esta. ¿Qué haría esta? Ah, a lo mejor va a girar sobre la base, ¿no? Puede desplazarse, puede girar 360 grados. Este brazo a lo mejor puede girar de aquí a acá. A lo mejor no 360, no sé, 120 grados, pero puede moverse así. Y a lo mejor aquí el gripper, ¿vale? La manita que está acá, también puede girar o puede cerrarse, ¿va? Esto es mucho más complejo, porque ya es la cinemática del cuerpo rígido. Yo ya estoy viendo que esto es una barra, ¿va? Eso es lo que yo ya veo, y entonces si es una barra, quiero saber cómo se va a mover. A lo mejor se mueve así, ¿no? Con un desplazamiento de esta manera, o a lo mejor rota, o a lo mejor se traslada, en lugar de que rote, nada más se va a mover hacia acá, ¿sale? Estaba aquí, ahora va a estar acá, no sé. Esto es más difícil. Y créame, la cinemática de un brazo robot no es cosa sencilla. Las ecuaciones están bastante difíciles porque son ecuaciones que dependen de un brazo, depende del otro. Por ejemplo, si se mueve este brazo, pues la posición del brazo de arriba ya cambió. Si se mueve el otro, pues la posición del otro ya cambió, y así sucesivamente, ¿va? Entonces, no son ecuaciones fáciles para poder describir estos movimientos. Sin embargo, pues la dinámica se encarga de eso, ¿vale? Es algo que se ve en cinemática del cuerpo rígido, ¿va? Hasta acá, ¿dudas, preguntas con la cinemática, muchachos? Por aquí está la definición. Esta definición la pueden encontrar en el libro que ustedes ya tienen. Y es lo que les decía, ¿no? No nos interesa qué es lo que está causando el movimiento. Por el momento no me importa qué locación, ¿va? O es consecuencia de una fuerza, de un choque, no me interesa eso, ¿vale? Pero lo que sí me interesa es esto, saber desplazamientos, velocidades y aceleraciones en el tiempo. La cinética se pone un poquito más interesante y un poquito más pesada que la cinemática, porque aquí entra la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿vale? Entonces, aquí yo ya sé que si eso no está en equilibrio estático, porque tú sabes que la sumatoria de fuerzas es igual a cero si está en equilibrio estático. Si no está en equilibrio estático, entonces se está moviendo. Si se está moviendo, pues tiene por ahí una aceleración, ¿sale? Produce un desequilibrio estático, lo cual provoca una aceleración. Esta es la segunda ley de Newton. Aquí, adivinen, me interesan las fuerzas. Aquí yo ya puedo hacer un análisis, puedo decir, mira, si
a esta pelota de acá le pegan ustedes, no sé, le pegamos a la pelota con una velocidad, perdón, con una fuerza de 400 newton, la pregunta es, ¿qué velocidad va a llevar? ¿Cuál es la aceleración que le provoca? ¿Y cómo se va a mover esto? Esto ya se pone más pesado porque ya estamos trabajando con la segunda ley de Newton. Y aparte de hacer un análisis cinemático de las velocidades, aceleraciones, tiempos, posiciones, ya vamos a estar trabajando con las fuerzas. Es más, en un sistema ya no va a existir solo una fuerza. A lo mejor si tú quieres arrastrar un cubito acá, si lo quieres arrastrar, lo quieres empujar, pues ya va a existir la fuerza de fricción, ya va a existir la normal, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo que va a estudiar la cinética. O inclusive te pueden preguntar, para que este cubo se mueva o para que la pelota vaya a una velocidad, no sé, de 30 kilómetros por hora, ¿cuál es la fuerza con la que lo tienes que impactar? Vámonos a definir algunos conceptos. Se supone que la cinemática pues va a estudiar la geometría del movimiento, es decir, cómo se está moviendo. Las geometrías que nosotros vamos a estudiar van a ser en línea recta, ¿sale? Que algo se mueve en línea recta, que es lo más sencillo que vamos a ver. Y la otra tiene que ver con el movimiento curvilíneo. El movimiento en línea recta le vamos a llamar movimiento rectilíneo, ¿ok? Y vamos a definir la posición, la velocidad y la aceleración. Vamos a empezar por la posición. Imagínense que ustedes tienen un cuerpo, ¿no? En este caso vamos a hacerlo bidimensional. Tenemos un cuerpo que está en el espacio ahí. Vamos a dejarlo bidimensional. Cuando ustedes quieren saber en qué posición está un cuerpo, lo que yo necesito, pues es un marco de referencia, ¿no? O sea, si hago esto, pues voy a tener unas coordenadas y a lo mejor aquí es mi cero, ¿no? Y puedo decir, mira, para acá a lo mejor hay 2 metros y para acá hay 1 metro. Esto que estamos definiendo se llama posición, ¿no? Se llama posición, la posición de un cuerpo o la posición de una partícula. Pero que no se te olvide, la posición siempre tiene pues un eje de un marco de referencia o un cero para poder ser medido. Porque a lo mejor yo pongo mi referencia aquí. ¿Cuál es la posición de la partícula? Pues cero, ¿sale? Una posición cero. Entonces, eso depende mucho de lo que se esté trabajando, del fenómeno, etcétera, ¿no? Estos marcos de referencia, pues ya depende del fenómeno. Pero bueno, a esto nosotros le llamamos posición. Te digo, esto es la posición. Tenemos de este lado, observen las figuras, voy a hacer un pequeño zoom. ¿Por qué una línea recta? ¿Por qué creen que voy a trabajar con una línea recta? Porque ¿cómo es el movimiento? Rectilíneo. Entonces quiere decir que la partícula se mueve en una línea recta. Aunque estuviera en el espacio, pues de todas maneras haría una línea, ¿no? Bien, entonces tenemos una línea recta. Este es mi origen. A este puntito lo vamos a marcar de color. Y yo tengo una partícula, tengo una partícula aquí, que le vamos a llamar P, el punto P, por decirlo así, ¿no? Ahí está. De el origen a la partícula hay una distancia X, ¿sale? La distancia la estamos representando como X, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos aquí en la figura? Mira, lo que tú debes de interpretar en dinámica, al igual que como se vio en estática, es que si yo tengo una posición hacia un lado y tengo una posición hacia el otro lado, pues los tengo que diferenciar. ¿Cómo voy a diferenciar esas posiciones? Bueno, por lo regular se hacen con signos negativos. Si yo voy hacia la izquierda, signo negativo. Si voy hacia la derecha, signo positivo, ¿vale? Pero que quede claro, esto no es como una ley que sí, a la izquierda positiva, no.
Esto es algo convencional. Yo puedo decirles a ustedes, estoy trabajando algo y les digo, vean, ¿saben qué? Para la izquierda, mis signos son positivos. Y alguien me va a decir, oiga maestro, ¿y por qué? Porque se mueve para allá y yo quiero que para donde se mueva sea positivo y para donde no se esté moviendo sea negativo. Ok. Pero eso se tiene que dejar claro desde el principio. Entonces decimos que la distancia es X, ¿no? ¿Qué es la distancia X? Pues es la distancia que hay de la partícula al origen, ¿sale? Esa es la distancia X. Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis aquí. ¿No? Vamos a hacer un pequeño análisis. Vean, esto que acabo de definir es la posición. Si yo tuviera una línea recta que estuviera así, entonces mi posición estuviera denotada por Y, ¿ok? Y no pasa nada, está bien. Eso es la posición. Ahora vámonos a la velocidad, ¿ok? Vámonos a la velocidad. ¿Qué onda con la velocidad? Bueno, ahora, imagina que, obviamente esto seguirá siendo el origen, aquí está. Esto es mi origen. Imagina que ahora tu partícula está aquí. Vamos a decir que está en un punto 1 y que se desplaza a un punto 2, ¿vale? Entonces, el cambio, aquí le ponen P apóstrofe, es decir, quiere decir P'. Cuando veamos esto en dinámica, la P', si estamos hablando de posición o de una partícula, quiere decir que ya se desplazó o que cambió de posición, ¿sale? Que ya no es la misma. Entonces, observa, estamos aquí. Pero lo que quiero que veas es que estamos en un tiempo, ¿no? Este es el tiempo 1. Cuando yo me muevo del punto P1 al punto 2, ya no estoy en el tiempo 1, estoy en el tiempo 2. ¿De acuerdo? Va. ¿Qué fue lo que pasó? Yo recorrí en el tiempo, recorrí un delta t. ¿Va? O sea, eso fue lo que transcurrió. De mi tiempo 1 a mi tiempo 2, un delta t. Puede ser 1 segundo, 2 segundos, 100 segundos, lo que sea, ¿no? Pero eso fue lo que pasó. Además, también me desplacé del punto 1 al punto 2 una distancia que le llamamos delta x. Acá lo ves, ¿vale? Aquí está, lo voy a remarcar. Delta x. ¿Va? O sea que hubo un cambio de posición en un cambio de tiempo. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Eso espero que ustedes lo capten bien, ¿vale? Bueno, cuando tú haces eso, por ejemplo, cuando tú corres, te lo voy a explicar de otra manera. Imagínense que ustedes dicen, vamos a echar una carrerita, están acá ustedes parados, están con su cuatito ahí echando relajo, y dice que se van a aventar una carrerita hasta acá, ¿no? Hasta el poste, sale, está el poste. Y hay una persona midiendo el tiempo, ¿va? Entonces, aquí va a haber otra persona, aquí va a estar otra persona midiendo el tiempo, ¿no? Por acá tiene un cronómetro, etcétera, ¿no? Y va a medir el tiempo. Cuando sale esta persona corriendo, va caminando, sale corriendo y llega hasta acá, ¿qué transcurrió? Un tiempo, ¿verdad? Transcurre un tiempo. Desde 0 hasta el tiempo que va a obtener acá, ¿de acuerdo? Eso es lo que transcurre. Pero también esta persona recorrió, ¿qué? Una distancia. Si yo les digo, chavos, ¿qué velocidad llevaba esta persona? ¿Qué velocidad? ¿Sale? ¿Cómo hacen para calcular la velocidad de la persona? ¿Sale? Entonces, la velocidad va a ser distancia sobre tiempo. A ver, bueno, quiere decir que es la velocidad promedio. ¿Ok? O sea, es una velocidad promedio, chavos. ¿Por qué se le llama velocidad promedio? Porque a una cierta distancia tú la estás dividiendo entre la cantidad de tiempo. Y tú estás asumiendo, vean lo que hacemos nosotros, tú estás asumiendo que la persona en cada tiempo que lo dividiste, no sé, en cada segundo,
recorre la misma distancia. Eso es lo que hacemos, ¿no? Eso quiere decir que la persona siempre lleva, en este pedacito, recorre lo mismo. Siempre va a recorrer lo mismo. Esa es una velocidad promedio, pero ustedes saben que en la realidad no pasa. Porque si yo corro una distancia más larga, a lo mejor yo iba con una velocidad aquí, yo llevaba esta velocidad y en este punto mi velocidad disminuye. ¿Sí o no pasa? ¿Por qué? Porque me canso, ¿va? Esa velocidad, pues sí, yo llevaba cierta velocidad, pero aquí como que ya disminuyó. Sin embargo, yo tomé todo este recorrido y le asigné una velocidad promedio, que a lo mejor era el promedio de estas dos velocidades. Entonces no es tan exacto ese cálculo. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber cómo se comporta la velocidad de la persona en cada instante. No sé, en cada milisegundo. Yo no puedo saber qué velocidad llevaba en cada milisegundo. Lo único que puedo saber es la velocidad promedio desde que inició hasta que terminó. No sé qué onda con lo que pasa acá. Bueno, a esto entonces le vamos a llamar velocidad promedio. Distancia entre tiempo. Si la velocidad, tú me dices que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, ¿cómo queda entonces para esta partícula su velocidad? La velocidad promedio, ¿eh? ¿Cómo quedaría, chavos? Delta X sobre delta T. ¿De acuerdo? Delta X entre delta T. Entonces, de esta manera, yo tengo la velocidad promedio, pero yo no quiero la velocidad promedio de la partícula, ¿sale? Yo no quiero la velocidad desde aquí hasta acá, ¿no? No quiero esa velocidad, no me sirve para trabajar en dinámica. Lo que yo quiero es la velocidad que hay en este punto, o en este punto, o en este punto, o en este punto en específico. Eso es lo que yo quiero, ¿va? O sea, a eso, anótenlo, se le va a llamar velocidad instantánea, ¿ok? La velocidad instantánea, no la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad instantánea? Pues la velocidad que lleva aquí. ¿Cuánto es su velocidad en este punto? En ese momento. ¿Y cómo hago para calcular la velocidad instantánea, chavos? Mira. Si tú quieres calcular la velocidad instantánea, pues es cuestión de que si tienes de aquí a acá un delta t, no sé, digamos 5 segundos. Esto no me ayuda para calcular la velocidad instantánea. ¿Qué tuviera que hacer yo con el delta t? Hacerlo más chiquito, ¿no? A lo mejor por acá. O más chiquito, o más chiquito, o más chiquito, o más chiquito. ¿Qué va a pasar cuando delta t tiende a cero? ¿Qué va a pasar cuando el diferencial, cuando el incremento del tiempo sea tan pequeñito? Es decir, que la partícula estaba en ¿qué tiempo? En t igual a 5 segundos, ¿vale? Y ahora se movió a otro tiempo, a un tiempo de 5.0001 segundo. ¿De cuánto es el delta? De 0.0001 segundo. Cuando el delta t se tiende a cero, entonces esta velocidad promedio se convierte ¿en qué? En una velocidad instantánea. ¿Qué es esto, chavos? Esta definición matemática, ¿qué es? Es una derivada. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Cuando el tiempo tiende a cero, quiere decir que se reduce el intervalo de tiempo que estoy midiendo. Yo obtengo la velocidad instantánea. ¿Vale? Entonces, la velocidad instantánea, pues es el límite cuando delta t tiende a cero. Pero ese límite, tú lo conoces. Se llama la derivada. Así que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y aquí está su ecuación para trabajar, muchachos. ¿De acuerdo? Esto es la velocidad instantánea. Si quieres obtener la velocidad, ¿qué haces? Pues derivas a la posición con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad instantánea. Ok. ¿Dudas, preguntas al respecto? Para que
tengan en cuenta, la velocidad, si tú defines que tu posición es positiva para allá, te mueves para allá positivo, entonces la velocidad es positiva si se mueve en la dirección de la posición, ¿no? Si se mueve para allá. Y va a ser negativa si se mueve en sentido contrario. Por eso la velocidad dice acá menor que cero, ¿no? ¿Qué quiere decir que sea menor que cero? Que es negativa y es acá positiva. Pero bueno, eso es en términos generales, ¿no? Si yo defino la posición así como les estoy diciendo, la posición positiva y la posición negativa. Pero eso ya verán que más adelante luego se puede cambiar, se puede trabajar con otros sitios, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter en eso, esto es lo que hay que aprender al inicio, ¿no? Cómo se comporta la velocidad, positiva hacia allá y negativa al sentido contrario, ¿de acuerdo? Esa es la velocidad. Bueno, ahora, vámonos con la aceleración. Ya tienen ustedes la posición, la velocidad y ahora vámonos con la aceleración. ¿Qué onda con la aceleración? Imagínate ahora que el mismo punto está aquí y va a llegar a otro. ¿Qué transcurre acá? Bueno, lo que transcurre aquí es un delta t, ¿de acuerdo? Pero ahora yo no estoy analizando la posición o la posición como tal, el cambio de posición. Lo que estoy analizando es el cambio de velocidad. Es decir, esta partícula llevaba una velocidad y ahora en el otro tiempo lleva una velocidad diferente. ¿Por qué? Porque lo que cambió acá también fue el delta de ¿quién? De velocidad, ¿va? En lo que les decía, es como si una persona corriera de aquí a acá y aquí llevabas una velocidad 1, pero aquí llevas una velocidad 2. ¿Por qué pasa eso? Cuando las velocidades cambian, chavos, cuando las velocidades cambian, si no pregúntenselo a su coche, es cuando se acelera o cuando existe la aceleración, ¿va? Cuando hay un cambio de velocidad. Es decir, yo tenía una velocidad, no sé, de 10 metros sobre segundo y de repente me aceleré. ¿Qué quiere decir que se acelere? Que la velocidad empieza a cambiar, o empieza a subir o empieza a disminuir, ¿no? Aumentar o disminuir. Ese cambio de velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. O sea, la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo, que es lo que le explicaba a su compañero, ¿va? Hace rato le decía, la velocidad es cómo cambia la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración es cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Así que ve, si te estoy diciendo entonces que la aceleración es el cambio de la velocidad o la razón del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esto también es una aceleración promedio, ¿vale? Es una aceleración promedio porque yo estoy tomando una distancia delta t que a lo mejor puede ser 5 segundos, perdón, un incremento delta t, 5, 10, 15 segundos. Pero en dinámica a mí no me interesa ver estas distancias así grandes o estos incrementos grandes. A mí lo que me interesa es ver las aceleraciones y las velocidades instantáneas, es decir, las que lleva en ese momento la partícula. Por ejemplo, si la partícula está aquí, yo quiero saber qué velocidad lleva y también quiero saber qué aceleración lleva. Pero no la promedio, la que recorre de aquí hasta acá, no, quiero saber la que lleva en ese momento, ¿va? Y pues acá la aceleración se hace igual, el mismo análisis. ¿Qué es lo que necesito hacer para que me dé la velocidad, perdón, la aceleración instantánea? Pues lo que necesitas disminuir es de esta partícula a esta partícula, lo que necesitas disminuir es el delta t, ¿va? En lugar que el delta t esté acá, ahora esté más pequeño. Y cuando tú lo haces mucho más pequeño y mucho más pequeño el delta t, lo que vas a obtener es la aceleración instantánea. La aceleración instantánea pues va a ser el límite de delta t cuando delta v entre delta t y esto delta t tiende a 0. ¿Qué es esto, muchachos? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, ya definimos 3 variables que nos van a servir en la cinemática. ¿Cuál es la primera variable? X, que es la posición. ¿Cuál es la segunda variable? B, pero que está en función de X.
acuerdo? ¿Y cuál es la tercera variable? La aceleración, que es esta. Si te das cuenta, la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo, entonces tu aceleración puede quedar así también. La derivada con respecto al tiempo ¿de quién? De la derivada de x con respecto al tiempo, ¿o no? ¿Por qué? Porque la velocidad es la derivada de x con respecto al tiempo y todavía la vas a derivar. Eso quiere decir que es la segunda derivada con respecto al tiempo. Ya para terminar, ¿cómo se comporta la aceleración? Observa. Esta es una velocidad menor que esta, ¿sale? O sea, aquí hay un incremento de velocidades. Si hay un incremento de velocidades, ¿cómo es la aceleración? Positiva, ¿no? Porque hay un incremento. Observa, las velocidades aquí van al contrario y acá hay una disminución. Es decir, esta es mayor y luego al llegar al otro punto, es decir, se va frenando. Pero como va en sentido contrario, también la aceleración es ¿qué? Positiva. ¿Ok? O sea, si va de menor a mayor, positivo. Si va en sentido contrario, de mayor a menor, también es positivo. ¿Va? Ahora, si esta es mayor y esta es menor, ¿qué quiere decir esto? Que se va frenando. ¿Vale? Si tú llevas una velocidad, por ejemplo, velocidad es igual a 30 kilómetros por hora. Y luego estoy en el otro punto, llego a una velocidad de 20 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? Que me voy frenando, que la aceleración es negativa. ¿Sale? Esto. En ese sentido. Ahora, en el otro sentido, si voy de menor a mayor, pero como es sentido negativo, es también negativo. Hay que aprenderse bien esto, ¿ah? Porque luego, cuando estamos haciendo cálculos y nos salen por ahí los signos, se hacen bolas con los signos, ¿ah? Pero bueno, esto es lo que ustedes tienen que aprender. Ok, chavos, entonces los dejo. Gracias, chavos. Bonita tarde, cuídense mucho.